Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente en un espacio de conversación, hoy, en este momento, con el padre Gustavo Tartaglia, conocido como el Tata por todos los que lo queremos mucho y lo seguimos. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José Luis? Bien, contento de estar aquí en Producciones Luján. Así que bueno, vamos a compartir algo, de conversar un rato. El Tata, que le decimos todos, colabora mucho en Producciones Luján, en el aspecto de medios, en el aspecto de diseño, algo de grabación, pero además él trabaja en hospital, en la zona de Comayo, pero además tiene, y es lo que vamos a conversar hoy, tiene un recorrido en lo que podemos considerar la pastoral de la salud. Así es, sí, en el 95 comencé en el Hospital Borda aquí en Buenos Aires. Yo estaba en parroquia y la verdad es que nunca me entusiasmó mucho el trabajo parroquial. De hecho, a pesar de eso, ahora estoy atendiendo 2 parroquias rurales, cosa que no es lo mío, pero bueno, hay que hacerlo. Y, y bueno, me acuerdo del padre de Roberto Lelia. Roberto Lelia era el que coordinaba a los que estaban en hospitales, los capellanes. Y él, no sé si fue en Pilar, dónde era, en un encuentro, me propuso ir al Borda de capellán, que para mí fue un orgullo. Realmente le agradecí que me tuviese en cuenta, pero bueno, después con el tiempo uno va viendo que son lugares que no quiere ir nadie, ¿no? Entonces era como manotazo de ahogado. Y bueno, para mí estuve feliz, fueron unos hermosos años, el inicio, ¿no? en un hospital neuropsiquiátrico, que después también estuve en el Moyano. Y bueno, no sé si querés que larguemos contando un poquito de eso. Nos interesa conocer cómo uno puede acceder a alguien que tiene una enfermedad o trastornos o síndromes neuropsiquiátricos, cómo uno se puede comunicar, incluso también desde una acción pastoral o de una atención sanitaria. ¿Cómo se accede? Y al principio yo estaba bastante temeroso, ¿no? Porque tenía que pensar que en aquella época, estamos hablando del año 95, en el Borda había 1.200 pacientes, o sea, era hospital nacional, después fue municipal. Con lo cual era una ciudad eso. Y había de todo, ¿no? Pero más que nada por ahí eran con el diagnóstico de esquizofrenia, la mayoría. Pero eran muchos pacientes, solos la mayoría, con lo cual a mí en lo particular era estar rodeado de 4 o 5 a la vez, o sea... Solos quiere decir no atendidos por sus familias. No, claro, y hay personal en el hospital, pero es tanta la cantidad de pacientes que por ahí hay un médico para 100, quiero decir, en esa época. Son pabellones y 2 enfermeros, deambulaban mucho por el hospital. Y bueno, por ejemplo, a mí una de las primeras cosas que me planteé si usaba o no el hábito de sacerdote, ¿no? Para que me distinguieran. Pero eso fue los primeros meses. Después ya como que me reconocían como el sacerdote y no hacía falta. Los enfermos, los internos. Claro, no hacía falta el hábito, digamos. Y bueno, fue de a poco, ¿no? Los domingos teníamos la misa y había un equipo de voluntarios muy interesante que para mí fue una pata fundamental el trabajo en equipo, y con este grupo de voluntarios que ya lo estaba haciendo ahí en el hospital. Entonces, los primeros contactos fueron por ahí a través que me visualizaban en la misa, ¿no? Que era el cura. Y después durante la semana, bueno, recorría los pabellones, los sectores, y bueno, iba conversando, compartiendo, jugábamos a la pelota, se fueron dando muchas cosas desde la recreación más que nada. Porque una vez que le fuimos dando como una dinámica al domingo, en el Hospital Borda está, por ejemplo, el Frente de Artistas del Borda, está la Radio Colifata que estaba los sábados, y el domingo fuimos armando un espacio en cuanto a la misa, pero la misa era puntual, y después hacíamos choriciada, festival de música, venía gente que cortaba el pelo a los pacientes. Bueno, se daba un espacio festivo muy prolongado, muy lindo, muy lindo.
Y a partir de eso después fuimos armando otras actividades, salidas. Por ejemplo, íbamos a jugar a la pelota en alguna parroquia con algún equipo, íbamos a Luján, ¿no? Teníamos la peregrinación anual, después también a una pileta, cosas que aparecen como insólitas, pero las íbamos concretando, ¿no? Nosotros, los que estamos afuera, siempre tenemos un imaginario que son los que nos vende la propia imaginación, ¿no? Entonces, considerar que un interno psiquiátrico es alguien agresivo, es alguien aislado, al cual no se puede llegar nada, que está deambulando solo y perdido por un hospital y que puede estar solo y perdido en la calle y ser peligroso también. Lo que estás contando pareciera ser que hay otra cosa que no nos dicen o que no vemos o que no conocemos. Y bueno, con la medicación, ya en esa época se avanzó mucho y hoy día está más avanzado. O sea que una persona cuando está bien medicada convive tranquilamente en medio de la comunidad. O sea, no es una persona agresiva ni peligrosa. Lo que sí que, bueno, es importante la medicación. Quizás a veces en el hospital se pasaban con la medicación y lo dejaban como medios dormidos, claro, podríamos decir, o medios alienados. Porque bueno, también a veces se utiliza, no sé, en aquella época hay como pruebas también, ¿no? Por las dosis, todo eso. Pero bueno, yo volviendo al tema un poco de lo recreativo, que era lo que más donde apuntábamos, realmente era muy lindo. Y por ejemplo, hay anécdotas que íbamos a Luján, ¿no? Y claro, yo iba con enfermero, íbamos de el equipo también que acompañaba. Y por ahí íbamos 40 y volvíamos 36, porque se nos escapaban, se iban. Y entonces teníamos que llegábamos al hospital, ir a la policía, hacer la denuncia, y después a los 3-4 días aparecían los pacientes de vuelta en el hospital. ¿Solos volvían? Solos volvían. ¿Cómo volvían? Sí. No sabes. Era eso, que cada salida algunos se extraviaba. Pero ¿Qué tal es que nos riamos de eso? Pero no, porque aparte charlando a veces después que en ese momento, ¿no? Con la dirección del hospital, ellos estaban con la psiquiatría francesa, que era como de puertas abiertas. Siempre en ese momento el hospital era muy de puertas abiertas. Y entonces era natural todas estas cosas, no eran que no estaban contempladas. De hecho, a veces algunos entraban y salían los pacientes, o sea, era realmente un ida y vuelta todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno hacía alguna actividad, y era difícil estar controlando de que algunos no se fuera del grupo, digamos. Tata, y en el tema de lo pastoral, pienso yo, ¿cómo se llega a todo lo que es los símbolos religiosos o la práctica religiosa? ¿Es posible? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? ¿Cómo se vive desde ser cura, en tu caso, y viendo al otro, esa relación religiosa que puedo decir? No es lo mismo que estar en una parroquia, no es lo mismo que estar en un colegio cristiano. Y sí, bueno, uno comparte la vida y a veces es más todo lo que llamamos los presacramentales, o sea, por ahí en este caso el paciente quería uno tocarlo porque te veía como que era el referente de Dios o religioso y te querían dar un beso, te mostraba, había mucho afecto y por ahí lo simbólico es donde creo que se marca mucho así la relación religiosa, ¿no? Más allá de una estampa, una medalla. Y bueno, yo a veces salíamos con la Virgen, ahí está la Virgen de la Merced en el hospital en Borda, y salíamos los miércoles, por ejemplo, en andas, salíamos a caminar por el hospital con 2-3 pacientes más, entrábamos a los servicios, ¿no? Con la Virgen. Y no pasa, me río porque... que bueno, salíamos del servicio y venían a otros 2 a los gritos, ¿quién se llevó mi taza? ¿Quién se llevó mi plato? Porque íbamos con la Virgen, pero los que iban con la Virgen eran saqueos que hacían también. Claro, sí, iban llevándose algunos recuerdos de los demás. Tal cual. Y después, bueno... Una locura. Pero cosas lindas, ¿no? O sea, que a veces uno, yo al principio como me trababa, después me fui soltando y disfruté todas esas cosas porque era parte de la convivencia. A mí me hace pensar o me hace suponer, junto con otras conversaciones que estamos teniendo con
con otros hermanos, las actitudes en el fondo que uno intenta seguir de parte de Jesús, ¿no? O sea, estar con el otro. Eso lo vimos con el padre Martín, con el tema de las cárceles, lo vimos con a quienes están también acompañando a otros en tipo cooperativas para hacer sus casas o trabajar sus casas. Cómo el Evangelio se expresa de alguna manera en el hecho de estar con aquel que está más lejos o más necesitado. Claramente un paciente neuropsiquiátrico es alguien que está muy abandonado. Supongo que muchas familias no lo saben acompañar, no los pueden recibir en sus casas. Los médicos están sobresaturados de esta atención, afectivamente y emotivamente es muy difícil mantener una relación más o menos estable entre ellos mismos. Son situaciones... me parece a mí que es uno de los grupos marginales, vulnerables, que como que están muy solos. Sí, sí, por eso todo lo que sea por ahí más bien artístico o lo que veíamos la recreación era llenar de vida esos lugares. Claro. O sea, humanizarlos. Sí. Yo, por ejemplo, participaba, que me hizo mucho bien, también había en esa época en el hospital una comisión por los derechos humanos de los pacientes. Y estaban los médicos, era personal del hospital, ¿no? Y es como un comité de bioética, pero en favor de los pacientes. Y ahí analizábamos casos, situaciones que realmente uno siempre se ponía del lado, digamos, del paciente y que se respeten sus derechos, ¿no? Ya en aquella época, para mí me fue muy importante todo eso. Y te decía de todo lo recreativo que se hacía y de acompañar y de divertirte, porque, por ejemplo, tengo así 800 anécdotas, pero te cuento alguna. Por ejemplo, partido, empecé a jugar a la pelota con ellos, ¿no? Que yo me cuidaba porque manejaban cada patada, que era impresionante, porque no había ley, valía todo. La mano. Entonces, la primera vez que jugué, bueno, estábamos en el equipo, me iba muy bien porque ganábamos, no sé, pero ponele 15-0, era una cosa que lo estábamos matando porque el arquero estaba parado, no se movía el arquero del otro equipo. Y bueno, nos meten un gol. Y bueno, meten un gol, sacan del medio y dice 0-0. Vamos 0-0. Y yo decía, pero sí ganábamos 15-0. No, 0-0. Y no te podía vos contrariarlo, Así que dije, bueno, acá hay que jugar y hay que disfrutar. Esto no estamos por el resultado, por meter un gol. Vos mismo tuviste que cambiar tus propios criterios. Tal cual. Además de lo deportivo, y con esto me gustaría ir cerrando este espacio porque podemos seguir charlando con vos sobre otros temas, fue y es muy importante la radio que surge en el Borda, Radio La Colifata. El nombre mismo es identitario porque somos estos, estamos colifas. Y una especie de reconocimiento de eso. ¿Cómo viste vos ese proyecto? No, buenísimo. Por eso era los sábados. Creo que siguen juntándose los días sábados. Juntado, pero me parece que no sé, habría que ver si extendieron otros días, pero sí los sábados. Y bueno, por eso la propuesta después de la capilla fue los domingos, ¿no? Pero ellos hacen realmente también algo muy festivo, pues con una radio abierta, ¿no? En el hospital. Sí. Todos participan. La verdad es que es un momento, me parece, de que los pacientes lo aprovechan muchísimo, ¿no? Y el hospital se da para todo eso. Porque, por ejemplo, los domingos te digo que hacíamos choripán. Vos decís, ¿cómo hace choripán en un hospital? Porque te vende por un tema de dieta. No cerraría, pero teníamos 4 elásticos de camas. Y ahí hacíamos, no sé, este equipo que acompañaba conseguía muchas donaciones de gancho de chorizos. Y todos comían choripán. Y nadie tuvo problemas de salud. Y todos venían sus problemas, pero bueno, se llevaban los choripanes en los bolsillos de los sacos, de los pantalones, porque eran para toda la semana después se llevaban los choripanes. Bueno, te voy a contar otras historias. Por ejemplo, en la capilla teníamos, frente a la capilla, ¿no? del Borda hay una imagen de la Piedad, que como estaba tapada por los árboles, estaba tapada esa imagen. Entonces no lucía, o sea, nadie la veía. Entonces con un grupo ahí dijimos, ¿por qué no cortamos las ramas
Y yo con mi ignorancia también del arte, porque no era muy, digamos, dedicado a eso, digo, pintémosla la imagen de la Piedad. Pues estaba natural estaba. Entonces le pedí a unos pacientes, conseguí pintura, pero claro, la pintura era fuerte. Y ellos la pintaron a su manera. Yo no me metí porque les gustaba pintar. Entonces pintaron a la Virgen que quedó con el manto amarillo y azul, era de boca, pero apatética de boca la Virgen, ¿no? Y el Cristo que yacía, lo pintaron le digo, miren, traten de que no lo hagan muy pálido, le digo, está bien que está muerto, ahí ya tiene la Virgen, está yaciendo, pero no lo hagan, bueno, lo hicieron de un color muy bordó, parecía alcohólico Jesús, viste, un borrachito era. Bueno, el tema que, claro, habíamos cortado las ramas, todo, y la imagen sobresalía muchísimo. Y bueno, vinieron un par de médicos a decirme, padre, por favor, ¿quién fue el de la idea esa? Yo. Y yo sí, iba como son los pacientes, yo no sabía dónde mirar. Pero esos colores, estaban escandalizados los médicos, que les gustaba el arte. Había algunos que eran muy así, de museo, no sé. Pero bueno, eran cosas que se fueron dando naturalmente, que uno da participación y bueno, y salían cosas tan lindas, ¿no? A mí la verdad que fueron tiempos hermosos. La verdad que uno se podría quedar escuchando horas las anécdotas y sobre todo las cosas tan ricas que se resuelven, ¿no? Y que incluye todo eso. Así que, bueno, Tata, gracias por este espacio. Sabemos que estuviste también trabajando en otros lugares y lo vemos en el próximo programa.